Bien, buenas tardes y vamos a hablar un poco de un tema muy delicado que está ocurriendo en nuestro continente a raíz de un éxodo, lo que habíamos hablado esta mañana, y una educación no controlada a través de las universidades privadas. Quiero tomar algunos números y en base a esto hablar de la educación médica y la migración de los estudiantes. Esto va muy en relación con la calidad de nuestros formados. El objetivo de formar a los estudiantes de medicina, residentes médicos, es aplicar los últimos descubrimientos, pero fundamentalmente es llevar a un sistema de vocación o a manejar el tema vocacional en personas que tienen el interés de ser médicos y a través de esta formación garantizar la salud de nuestro pueblo. Acá tengo una relación de las escuelas de medicina por país y acá estoy poniendo universidades públicas, privadas. Por ejemplo, en la Argentina tenemos 12 universidades públicas, 22 privadas, un total para el año 2000 de 34 universidades. Gracias. Colombia tiene 18 universidades públicas, 40 universidades privadas, un total de 58. En total en Sudamérica tenemos 140 universidades públicas y 240 universidades privadas, un total de 380 facultades de medicina. En Argentina hemos tratado de hacer un resumen de la cantidad de estudiantes extranjeros por país. Argentina tiene 25.000 estudiantes extranjeros y en estos últimos 5 años ha aumentado a 35.000, con un número importante de estudiantes del Brasil que están migrando hacia las facultades de medicina, sobre todo privadas, en Buenos Aires. Colombia tiene 5.000 estudiantes extranjeros. Chile solo acepta el 30% de estudiantes extranjeros. No hemos podido precisar en Ecuador. Paraguay hay un incremento, y lo decía esta mañana Gloria, que se ha creado, hay un éxodo de estudiantes brasileros hacia Ciudad del Este. Perú tiene 33.000 estudiantes, de los cuales 28% son extranjeros. Uruguay, el 70% de los estudiantes no egresan extranjeros. Y Venezuela tiene 15.000 estudiantes extranjeros y en el último tiempo se ha reducido a un 3%. Quiero hacer un stop en Venezuela porque se ha creado las universidades de garaje, producto de formar médicos integrales comunitarios que no están relacionados con la educación o la formación universitaria normal. Estos estudiantes o médicos integrales, por ejemplo, en Bolivia, tuvieron que ser repatriados, y cuando nosotros a través de la universidad pública quisimos convalidar, vimos que sus programas no alcanzaban a la formación de un sanitario. Era 4 años de formación. Por eso es que 190 estudiantes bolivianos pidieron retornar a Bolivia y comenzar su formación de cero. Brasil tiene 46 universidades públicas, 85 universidades privadas, un total de 131. El año 2000 tenía solo 82 facultades de medicina. Tiene 64.000 estudiantes de medicina y se gradúan 10.000 estudiantes por año, y las vagas que llaman los brasileros o los espacios que tienen en las universidades son de 10.800. Con el programa Mais Médicos, el gobierno de Dilma trató de implementar por cada ciudad que
que tenía más de 400.000 habitantes, una facultad de medicina, con lo que aumentaron las facultades de medicina, y ahora con el proyecto Bolsonaro estas facultades se van a cerrar. ¿Qué es lo que está pasando? Porque donde se tiene la mayor cantidad de estudiantes en relación a facultades de medicina, y esta mañana les decía que uno de los negocios más productivos después del narcotráfico en Bolivia se ha convertido las facultades de medicina. Tenemos aproximadamente 35.000 estudiantes brasileros, y en la universidad estatal solamente tenemos el 1%. ¿Por qué? Porque estos tienen que rendir exámenes de ingreso, y en las universidades privadas que no tienen un examen de ingreso, y además la cuota mensual no pasa de $500 en el costo de la universidad privada. Por ejemplo, hay una universidad que se llama Universidad Privada Abierta Latinoamericana, donde el 90% son estudiantes brasileros. UNITEP el 80%, UDABAL el 90%. Esta universidad ha creado 3 facultades en Bolivia, en Santa Cruz, 4, en Santa Cruz, en La Paz, en Oruro y en Cochabamba, teniendo aproximadamente 15.000 estudiantes brasileros en esta facultad. Univalle es una universidad privada que es la que mejor infraestructura tiene, es más cara y tiene menor cantidad de estudiantes, así como la Unifrance. El número total de estudiantes brasileños en Bolivia son 35.000 estudiantes, 1.5 en la universidad pública y 98.5 en las universidades privadas. El promedio de gasto mensual por estudiante brasilero es de aproximadamente $1.000 americanos, teniendo un total de 420 millones de dólares que ingresa por esta razón a las universidades. El flujo de divisas del Brasil es de aproximadamente 2.600 millones de dólares por año. Esto es lo que les decía de esta universidad, donde el dueño es un empresario, coleccionista de autos, muy relacionado con el gobierno. Acá dice, si no te sacaron el último centavo, no estudiaste en UDABOL. Y cuando nosotros hacemos la denuncia, el señor lo nombra doctor honoris causa al presidente Evo Morales, con lo que consolida la presencia de esta universidad. Entrega de una distinción al presidente Morales como doctor honoris causa. Ya les decía que Paraguay también tiene oferta de facultades de medicina, con unas propagandas que están en el metro de São Paulo, que dice, si usted está interesado en cursar en el Paraguay y tiene dudas, entre en contacto con la gente que le ayudaremos. Se ha convertido, como les decía, en un tema de negocio. Se ha tratado de acreditar estas universidades a través de un convenio que se tuvo entre Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay. El 9 de noviembre se firma un acuerdo en lo que se hace el sistema de acreditación ARCO-Mercosur. Sin embargo, este sistema no ha tenido el éxito, por ejemplo, y la repercusión. Por ejemplo, en la Argentina creo que son 4 o 5 universidades que están acreditadas y no se han esforzado en más acreditar, porque se ha convertido principalmente en Bolivia esta acreditación no nada seria. ¿Qué es lo que tenían que hacer para acreditar? La reunión de ministros, hace un comité regional de coordinación y posteriormente hace una red de agencias nacionales de acreditación donde se hace la calificación de las universidades. Hacemos un análisis de la migración de estudiantes brasileños en Bolivia como ejemplo. ¿Qué es lo que pasa en el Brasil? ¿Por qué no entran? Porque hay dificultades en el ingreso. El vestibular es un puesto por cada 85 postulantes. El costo del curso es de aproximadamente 6.000 reales
y las plazas son limitadas. En Bolivia, en las universidades, hay una dificultad de ingreso a las escuelas de medicina estatales, porque se hace un curso propedéutico, un examen de ingreso, y en las privadas el ingreso es libre y restricto de acuerdo a este número, al número de demandas. El costo del curso es de $1000 y las vagas son ilimitadas. En la revalidación de títulos, una vez que retornan los estudiantes brasileros, tienen una aprobación de aproximadamente del 2%. Sin embargo, el último año, la mitad de los médicos en la prueba revalidaron el título en Bolivia. Esto también ha generado factores de calidad que hemos comparado entre la universidad pública y la universidad privada. Y tenemos que, por ejemplo, la universidad pública tiene una infraestructura adecuada, las privadas, por el ingreso que tienen, han comenzado a construir infraestructuras bastante importantes. La pública tiene los hospitales públicos donde se hacen prácticas y las privadas no cuentan con hospitales escuela. Por tanto, van a competir con los de las universidades públicas los hospitales públicos en detrimento de la formación de los estudiantes. El modo de ingreso, ya lo había dicho, con examen y curso propedéutico, en el privado libre. El número de plazas es limitado en la pública y limitado en la privada. Programas son compatibles con el currículum de la misma manera. Los profesores en las universidades privadas o públicas, perdón, rinden un examen, son institucionalizados y hacen una carrera docente con la exigencia de que mínimo deben tener una maestría en educación superior, mientras que en las privadas son profesores invitados y en este momento están recibiendo una remuneración de aproximadamente $5 la hora. Acreditación del Mercosur, solamente existen 2 universidades en Bolivia y en la privada una sola, y en la universidad pública no aceptan los traspasos de las universidades privadas a las públicas. También hemos descubierto a través de esto y en coordinación con el Conselho Federal del Brasil de que hay falsificación de títulos. De una manera que, por ejemplo, este señor que lo investigamos tiene el título en académico en provisión nacional, está inscrito en el Colegio Médico de Santa Cruz, tiene todo aquello, y cuando hicimos la investigación, a pesar de que tenía esta certificación, él nunca asistió a una facultad de medicina. Este es el título de médico que da Venezuela, ¿no? Y como no tiene el valor necesario, el gobierno de Bolivia ha homologado a través del Ministerio de Educación, porque acredita la titulación, el sistema de la Universidad Boliviana. Pero como hay este convenio del ALBA, el gobierno ha hecho un decreto para homologar a través del Ministerio de Educación la titulación que se da, y el título es de médico integral comunitario. La Policía Federal de Brasil, en coordinación con nosotros, también encontró que los médicos, que existían médicos cubanos que usaban el diploma falso. Esto es lo que les decía esta mañana, la formación a través de un programa de los jóvenes que han ido, en número de 8000 jóvenes bolivianos a formarse en Cuba, y después de 4 años de formación han vuelto, y a lo que llama el presidente Morales el ejército de mandiles blancos. ¿Qué hacemos? Primero, creo que es importante que a través de nuestras instituciones debamos regular el mercado de la educación, además de acreditar a través del Sistema Universitario Nacional la educación privada, introducir nuevas barreras al sistema,
hacer más transparente la información, resguardar de un modo más activo la calidad de los estudios y énfasis en el control de calidad del sistema. Es importante supervisar la creación de estas universidades y la formación a través del Ministerio de Educación, una participación binacional de los exámenes de grado, exigir una estabilidad laboral a los profesores, salarios justos, exigir la infraestructura propia a estas universidades, además de que la importancia de que a través de los pares la acreditación de las universidades, un reglamento de traspaso y homologación de títulos. Migraciones médicas. Las migraciones médicas, los trabajadores de salud son un eje fundamental en el funcionamiento de los sistemas de salud. La distribución equitativa de competencias dependerá de que este sistema funcione correctamente. La migración de los profesionales es muy importante porque ha alterado el mapa y los recursos humanos en este último tiempo en nuestros países, principalmente en los países del bloque llamado socialismo del siglo XXI, donde inicialmente se hace la migración de médicos a Venezuela con el éxodo de los profesionales venezolanos, que ustedes lo conocen, y de la misma manera ha ocurrido en el Brasil, vamos a ver la cantidad, y en Bolivia, en el Perú, en algunos países ha sido limitado, como en la Argentina y el Uruguay, y ha ocasionado todo esto. Los médicos migrantes son aquellos que el nivel científico que adquieren tal condición completan tal condición en el extranjero y no retornan a su país luego de la culminación de su formación. ¿Qué está pasando? Que las condiciones que se dan en muchos de nuestros países hacen de que los egresados salgan y no tengan la posibilidad de hacer la residencia en los países de origen, e indudablemente ya no vuelven por las condiciones que no da el país. Los profesionales que alcanzan un entrenamiento avanzado obviamente se quedan, y los profesionales de salud que se entrenan en instituciones locales migran después de completar sus estudios a otros países donde les ofrecen mejores condiciones. Esta frase acuñó la Oficina Mundial de Salud, donde decía que la pérdida de recursos humanos debido a la migración de personal sanitario en los países desarrollados da lugar generalmente a una pérdida de la capacidad de salud. En muchos de nuestros países no tenemos una cantidad suficiente de especialistas y subespecialistas, en el sentido de que los formados están migrando a otros países. La oferta de los países emigrantes: Estados Unidos tiene el 25%, Reino Unido el 28%, Canadá el 23%, y en los países de bajos ingresos tenemos la inversa. Acá sacamos de que Alemania necesita para el 2020 56,000 especialistas. Estados Unidos, a través de agencias, está promoviendo también facilitar visas para esto, y Canadá también ofrece trabajo y visa gratis para los profesionales de salud. La renta en estos países que captan, tenemos por año, por ejemplo, Austria $75,000, Francia $60,000, España $45,000, Alemania, y todos estos países en relación a los ingresos que esta mañana explicaba de los profesionales en salud. Para el país emisor hay una pérdida económica de aproximadamente de los médicos de $517,000 y en enfermeras $338,000. Un promedio de emigración de los 30 años y un retiro de los 62 años. En nuestros países, el costo de formación de un médico, el nivel preuniversitario cuesta $62,000, pregado $60,000, un total de $132,000 para formar
un médico promedio en nuestros países en relación a los costos de los países ricos, que son mayores. ¿Qué quiere decir esto? Que los países que captan profesionales no han invertido absolutamente nada a cambio de la formación de nuestros médicos jóvenes. ¿Cuáles son los factores expulsivos de nuestros profesionales? En Colombia, una baja remuneración, esto he hecho una encuesta, bajo desarrollo profesional en Chile, inestabilidad laboral, Bolivia, Perú, crisis económica en Venezuela, y uno de los factores que está ocurriendo en nuestros países es la penalización del acto médico, como por ejemplo en Bolivia, Perú, Ecuador. Hoy la presidenta de México acaba de hacer una denuncia que también un médico que ha tenido un mal resultado a través de una apendicectomía, que llegó con una peritonitis generalizada, muere el paciente y lo primero que hacen es imputarlo y llevarlo a la cárcel. Los factores expulsivos para la emigración de médicos bolivianos, esto quiero que tengan en cuenta a través de lo que está ocurriendo en Bolivia. El 90% de los médicos egresados de universidades públicas y privadas se van del país. ¿Por qué? Por la baja remuneración, bajo desarrollo profesional, obligación que el Estado pide, 1 año de provincia después de egresado, 3 años después de haber hecho la especialidad. No hay crecimiento de ítems. En los últimos 10 años no ha habido crecimiento. Sí, se ha creado 8.000 ítems para los jóvenes que han vuelto formados de Cuba. Hay una crisis económica galopante en nuestros países, la judicialización, y los formados no tienen las mismas oportunidades que los formados en Cuba. Se ha creado las condiciones para un programa Mi Salud en el Ministerio, creando a los becarios bolivianos, inicialmente 4.500 y completado a los 8.000 ítems. Mejores condiciones de salud, ambulancias, avionetas, infraestructura, y estos chicos solamente están trabajando en los hospitales de primer nivel y no tienen el conocimiento suficiente y el carácter resolutivo. Lo mismo ocurre en Venezuela, 15.000, ahora son 22.000 médicos venezolanos que han salido, baja remuneración, bajo desarrollo profesional, falta de medicamentos y equipamiento, inestabilidad laboral, persecución política, judicialización de la medicina, cierre de los hospitales. En el Ecuador, de la misma manera, 800 colegiados trabajan en Chile y en la Argentina, 20.000 colegiados, 2.000 médicos, el 25% laburan en Europa y América, el 65% están desempleados, 35% tienen relación de dependencia y 3.500 médicos han emigrado del Ecuador. En Colombia, este es un dato que he tomado, ustedes me pueden corroborar, dice que la acreditación e inmigración, garantizar la calidad académica, reconoce a los pares académicos, comprueba la calidad académica y el cumplimiento de su función social. Entre 3 y 10 años, proceso de recertificación. Para acreditar debe mantener niveles de calidad reconocidos internacionalmente. En Bolivia o en Perú, 4.500 médicos han migrado en los últimos 10 años, Bolivia 12.000, Venezuela ahora es 22.000 y Ecuador 3.500 médicos. El convenio de ALBA que establecieron los países del bloque andino, firmado en el 2005, establece de que los médicos o los países firmantes aceptan en Venezuela 25.000 médicos cubanos, Ecuador 4.000, Bolivia 4.500 y Brasil con el programa Mais Médicos 10.000 médicos. Existen 2 universidades de medicina en Cuba. La Habana da una media de 200 médicos por año y la ELAM, Escuela Latinoamericana, forma aproximadamente 100 alumnos por año. O sea, tendríamos 300 médicos que se forman por año. Si vemos el cuadro anterior, 2014 a 2020
Tenemos 25.000 médicos en el Brasil, 4.000 médicos en Bolivia, un total de aproximadamente 45.000 médicos que no sabemos cómo han sido formados o cómo han llegado a esta situación. Para reunir 6.000 médicos sería necesario que todos los médicos formados en los últimos 20 años tendrían que ser disponibles para trabajar en el Brasil. Esta es una denuncia que se hizo en el Brasil. Los médicos son el principal producto de exportación en Cuba. El gobierno utiliza políticamente la ayuda cubana para desprestigiar la labor del médico boliviano y amenaza con reemplazar a los médicos bolivianos con médicos cubanos, devaluando la profesión médica. Este es un cálculo que lo hemos hecho a raíz de un video que les voy a mostrar al final de la presentación, donde la denuncia que se hace es de que se ha firmado un convenio Brasil y Cuba donde se pagaba $6.000 por médico cubano. Tienen 8.000 médicos cubanos en el programa Mais Médicos, lo que quiere decir que Cuba recibía $5.000 por esto y mandaba $1.000 a los médicos cubanos, teniendo 40 millones por mes de ingreso, 2.400 millones de dólares en los últimos 5 años del convenio Mais Médicos. A través de esa denuncia se indica también que la OPS, que ha sido intermediario de esto, ha recibido el 16%, o sea, $960 por médico, 460.800.000 en los últimos 5 años. Esta es una denuncia que se hizo cuando un grupo de médicos cubanos estuvieron varados por un tiempo acá en Colombia tratando de salir del país. La migración de los trabajadores en salud constituye también un triple reto: técnico, político y ético. El recurso humano en salud es un bien público, por lo que deberá ser valorado y protegido por nuestros estados. Este es un mapa que tenemos de la cantidad de médicos por cada 10.000 habitantes. Brasil dio una respuesta técnica al tema Mais Médicos con la carrera del médico de Estado. Se hizo un trabajo sostenido donde participó Confemel y se vio que esta posibilidad, con un eslogan que se decía: dejemos el problema de las migraciones, es un problema de soberanía. Dejemos que los locales cuiden de su pueblo. En este sentido, no es un problema de xenofobia, más al contrario, es un tema de que nosotros somos también garantes como pares de la formación y la calidad de los profesionales que van a atender a nuestra población. La migración es uno de los factores que afectará en algunos países con mayor intensidad la dinámica de provisión de los servicios de salud y particularmente en el primer nivel de atención. Debemos tener una migración adecuada, regulada, que permita una planificación, pero a través de instituciones que den una validez a nuestros profesionales, principalmente en el primer nivel de atención. Y esta regulación va a favorecer para disminuir la masiva migración y además de que nosotros como entidades colegiadas, sindicales, debemos garantizar que nuestros profesionales no sean explotados laboralmente. Hacer más visible el tema migratorio de salud no puede ser un tema de Estado, debe estar regulado por nuestras instituciones. Debemos conservar o concordar las políticas de retención de los profesionales, los incentivos, mejoras salariales, oportunidades de desarrollo profesional, preservar un derecho a la libre circulación. No podemos restringir a través del trabajo o el trabajo esclavo, garantizar el derecho de los ciudadanos con una atención de equidad, calidez, calidad, y profundizar el estudio de los aspectos específicos que favorezcan estos proyectos. Voy a concluir con una frase
que dio el Papa para todos los médicos de Confemel en la visita, que decía: me gusta bendecir las manos de los médicos como signo de reconocimiento a la compasión que se hace caricia de salud. Médicos del mundo, pongan más manos, más corazón en esas manos. Este término acuña también una necesidad de que a través de la Orden Médica Colegiada y Confemel estamos pidiendo de que el acto médico sea declarado como patrimonio tangible, intangible de la humanidad. Creo que todos debemos proponer esta situación. Quisiera, por favor, que nos pases el video para que lo que acabo de expresar en una denuncia que se ha hecho en el Brasil. A reportagem do jornal Folha de São Paulo traz detalhes de telegramas da Embaixada Brasileira em Cuba que reconstituem a negociação do país com o Brasil para a criação do Mais Médicos. O Jornal Nacional teve acesso aos telegramas. Eles mostram que o programa foi proposto por Cuba e já era negociado um ano antes de a presidente Dilma Rousseff apresentá-lo em 2013. Cuba apresentou todo o projeto, desde o envio de médicos e enfermeiras até a assessoria para a construção de hospitais a preços vantajosos, demonstrando a negociação de um acordo comercial entre os dois países. Ainda segundo os documentos, para não precisar de aval do Congresso, o governo Dilma decidiu incluir a Organização Pan-Americana de Saúde no negócio. O Brasil contrataria a OPAS, que contrataria Cuba, que contrataria os médicos, o que acabou acontecendo. A Embaixada Brasileira em Cuba relatou que em maio de 2012, Márcia Covas, vice-ministra de Saúde Pública daquele país, se reuniu com Alessandro Teixeira, então secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio brasileiro. Covas disse que teria condições de enviar 1.000 especialistas em medicina integral até o próximo mês de novembro e que as medidas de preparação para essa missão já estavam em curso no interior do governo cubano. O telegrama também registra o pedido da vice-ministra cubana para que o contrato tivesse uma cláusula que impedisse médicos cubanos de exercer a medicina fora do âmbito da cooperação bilateral. A preocupação era evitar que os médicos ficassem no Brasil após o fim do contrato. Os telegramas mantidos em sigilo por 5 anos mostram que as negociações foram secretas para evitar reações da classe médica brasileira e do Congresso. Os documentos confirmam que o governo Dilma aceitou quase todas as exigências do governo cubano e propôs, inclusive, fazer os pagamentos diretamente do Brasil para Cuba, sem passar por Washington, nos Estados Unidos, sede da Organização Pan-Americana de Saúde. Os documentos mostram também a preocupação de Cuba com a exigência de um processo de avaliação dos médicos no país. Está em um dos telegramas. O lado cubano demonstrou extremo desconforto com a possibilidade de os médicos passarem por processo de avaliação e, eventualmente, rejeição em território brasileiro. Solicitou a esse respeito que qualquer avaliação seja feita previamente em Cuba e que o controle no Brasil tenha a finalidade de familiarizar os médicos, sobretudo ao idioma, a práticas processuais e administrativas e à legislação. Brasil e Cuba só não concordaram no valor que cada médico receberia. O lado brasileiro propôs a quantia de $4.000 por médico, $3.000 para o governo cubano e $1.000 para o médico. Cuba disse que contava receber $8.000 por médico e contrapôs $6.000, sendo $5.000 para o governo cubano e $1.000 para o médico. A assessoria da ex-presidente Dilma Rousseff não quis se manifestar. Muchas gracias, esa es la exposición. Si tienen alguna pregunta. Sí, doctor. ¿Tiene alguna pregunta, Manuel? Comentario. Doctor, muchas gracias por su exposición. Y me parece excelente lo que usted dijo, en el sentido de que cada nación debería velar porque su gente
sea cuidada, o sea atendida médicamente por sus médicos nacionales en lo posible. Nosotros nos oponemos absolutamente 100% contra la migración, no somos xenófobos, pero sí, yo hace unos 3 años escribí un artículo sobre el tema de la migración de los médicos de Venezuela en particular, y explicaba algunas de las consideraciones que se deberían tener en cuenta. Entonces es un punto muy importante que creo que vale la pena tenerlo en cuenta en todos los países. Ahora, sobre el tema de los cubanos, creo que todos leímos la información del nuevo presidente, el presidente electo, Bolsonaro, con el que no estamos de acuerdo en muchísimas de las cosas que él hace, pero él sí dijo algo en el sentido de que no iba a tolerar más que llegaran médicos cubanos de una forma tal que el médico recibía una cantidad como un 15% de su salario y el resto iba para el gobierno de Cuba, lo cual era lo que usted lo dijo, es una explotación de esa persona. O sea, Cuba está haciendo un negocio terrible con estos médicos que inclusive son mal formados. Esta debería ser algo que deberíamos imitar en todos los países, en que los médicos cubanos están ingresando, haciéndole el negocio al gobierno de Cuba. Valdría la pena que ese punto lo profundizaran diferentes agremiaciones de los países de América Latina. Es muy importante lo que usted acaba de decir, de que indudablemente la libertad de las personas y los profesionales de poderse desplazar por el mundo de acuerdo a sus oportunidades y capacidades se den. Sin embargo, no podemos tolerar el trabajo esclavo por una parte y no podemos fomentar tampoco como organizaciones la llegada, el éxodo o la salida o el ingreso de profesionales que no garanticen la atención de nuestros conciudadanos. Para esto es importante los métodos de acreditación y de validez a través de las universidades y las organizaciones médicas. En este momento tenemos el tema de la migración de colegas venezolanos, que en el Perú se ha convertido prácticamente en una situación de xenofobia, indudablemente porque no solamente han llegado médicos, han llegado de todas las profesiones. Ahora estamos con el problema de Nicaragua, tenemos 135 colegas que están en este momento varados en Costa Rica y no pueden ejercer la profesión porque no tienen los papeles. Ellos han salido expulsados y no pueden ejercer la profesión porque tampoco en su país les dan la certificación y la validez suficiente. No considero un acto inhumano de Costa Rica cuando exige los papeles para que puedan ejercer la profesión. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando países que toman y manejan como Colombia, Argentina, Brasil, Chile, donde es necesario que cualquier médico formado en el exterior deba convalidar o revalidar el título a través de ciertas exigencias académicas, incluido un examen de suficiencia. Debemos reestructurar esta migración de recursos humanos como instituciones, exigiendo a nuestros gobiernos de que este proceso sea avalado por instituciones o pares como las sociedades científicas o los colegios de profesionales. Bueno, yo lo que quería decirles era, en Europa, por ejemplo, en muchos países hay algunos convenios entre países, entonces uno puede, por ejemplo, convalidar el título, presenta examen en el idioma, pues según el país donde uno vaya, y pueden convalidar los títulos. También hay, pues, cada país, pues digamos en otros países tienen muy claro las normas, la normatividad para que los extranjeros ejerzan la medicina en determinados sitios. Entonces, pues hay países como en Panamá, por ejemplo, que no permiten extranjeros. En otros países como en Chile sí hay unos exámenes que se pueden presentar, pero son exámenes muy exigentes, es muy difícil pasar esos exámenes. De hecho, casi nadie los pasa de extranjeros, por eso hay pocos médicos extranjeros en Chile. Y así en otros, aquí tampoco las normas no son tan claras todavía para recibir médicos extranjeros. Sí, antes, por ejemplo, el IFES o ASCOFAME validaba los títulos, todavía pues también existen normas aquí también para convalidar títulos.
La otra cosa es que yo quería aclarar que hace 15 días vi una noticia que todos los médicos cubanos que estaban en Brasil se fueron de Brasil, salieron allá de Brasil. Sí, le quiero dar la última noticia. Hace 2 días el presidente Evo Morales ha ofrecido recibir a todos los médicos que han salido del Brasil. ¿No? Sí, es verdad. Es verdad porque el día de hoy se está haciendo un paro en Bolivia al respecto, porque el recibir 7.000 y tener un presupuesto de 4.600 millones de dólares alteraría totalmente el presupuesto de salud de nuestro país. El segundo aspecto, que también es importante, es de que Bolsonaro no los ha echado del país. Él ha indicado de que si es que ellos dan el examen y revalidan el título, pueden quedarse, pero ya no va a hacer la cancelación al gobierno de Cuba, sino que pagar en justicia lo que corresponde a ellos. El segundo tema importante es de que en el Brasil, en este momento, existen alrededor de 60.000 estudiantes brasileros o médicos formados en universidades que no han podido revalidar su título, principalmente de las universidades bolivianas y paraguayas, que han ido o han terminado la carrera y no han podido aprobar el examen de suficiencia. Prácticamente este es un problema social muy importante en el Brasil. Brasil tiene 400.000 médicos y tiene un requerimiento por población de unos 150.000 médicos más. Es un tema que esperamos que con la nueva dirección y la coordinación del Ministerio de Salud y el Consejo Federal se trate de regular, porque es un problema sanitario muy importante de Brasil. Doctor Aníbal Cruz, muchísimas gracias, muy amable por su conferencia. Pido para él un reconocimiento. Bueno, la mayoría de los datos que nosotros traíamos los hemos expuesto hoy por la mañana. ¿Cómo está la situación laboral de los médicos en nuestro país? Indudablemente, así como en general el país es un país sumamente dividido, con una brecha enorme de clases sociales, igual el gremio médico es igual. Aquellos que tuvimos la oportunidad de alguna manera de tener un trabajo estable, amparados bajo una ley especial, una ley laboral especial, que es el Estatuto del Médico Empleado, en donde le decía cómo debe ser la remuneración tanto en el sector público como en el sector privado. Era 14 salarios mínimos para un médico especialista, 10 salarios mínimos para un médico general, y luego, en algún determinado momento, en el 2013, en vista de que no se le aumentaban los salarios a la clase trabajadora por lo oneroso que resultaba el reajuste a los médicos y a los maestros, los médicos decidimos desindexar nuestro aumento salarial del salario mínimo. Y es así como pasamos a una remuneración, un reajuste salarial anual por costo de vida. Esto se dejó de aplicar desde el año 2009. Desde ese tiempo no se volvió a reajustar los salarios hasta que comenzamos con un movimiento reivindicativo en este sentido. Justo el año pasado, el 5 de diciembre, firmamos un acuerdo en donde iba a haber un reajuste progresivo hasta alcanzar un 23%. Sin embargo, nos quedamos nada más en un 8% de reajuste y el resto han desconocido el convenio que se firmó en diciembre a través de un movimiento que duró aproximadamente 2 meses. Los médicos del Seguro Social andan más o menos en eso mismo, sin embargo tienen algunas otras prebendas que le da el contrato colectivo y andan
digamos que un 15% más que los médicos. Pero en esta condición solo hay 2.500 médicos en el país aproximadamente. El resto de los colegas médicos trabajan, como les había dicho, por menos de un salario mínimo. Menos de un salario mínimo. Y las horas a las que se exponen a trabajar son, por ejemplo, mucho más, una jornada laboral mucho más amplia, de 8 a 10 horas, en cambio nosotros trabajamos 6 horas, la nueva modalidad en las empresas privadas de aseguramiento, en donde pues prácticamente, y las compañías, las farmacias, que ya no les dan un salario, ya no les dan una base salarial, sino que ganan de acuerdo a las consultas que pueden ver, y como les había mencionado, no tienen un salario, sino que tienen una propina por la atención de cada uno de los pacientes que ellos atienden. Han hecho toda una fragmentación de los sistemas de salud. De hecho, hubo un hospital que fue el primero en el 2012, lo separaron de la Secretaría de Salud y dijeron: este hospital pasa a ser propiedad de la universidad, administrado por la Universidad Nacional. Hubo el nombramiento de una junta interventora, y cuando había que aplicar normativas de sanción, a pesar de que decía en nuestro contrato que había sido el ministerio, que era el Ministerio de Salud, ahora lo administraba, lo aplicaba las sanciones, los llamados de atención, el manejo de los salarios, la Universidad Nacional. Eso indudablemente fragmentó los médicos. Los del seguro, por un lado, que también tiene una junta interventora por actos de corrupción, y ahora, el día de ayer en la noche, fue ese hospital escuela pasado a otra junta interventora, en donde les comentaba que hay un militar administrándolo, una dermatóloga y otra médico que tampoco tiene experiencia administrativa. Entonces creemos que obviamente ese hospital, que es el que atiende la mayor cantidad de población, vamos a entrar indudablemente en un deterioro mayor del que ya existe. Las redes de asistencia cambiaron esos 500 médicos que les había comentado que existían en el sistema, que eran por contratación. Les cambiaron la forma de contrato, de un contrato permanente a un contrato por servicios profesionales, obligándolos a declararse como comerciantes individuales y ser ellos un prestador directo para estos hospitales para los que ellos trabajan, aún a pesar de que son hospitales públicos. Hacen una contratación personal a través de esa declaratoria de comerciante individual. Entonces no existe relación laboral, no existen prestaciones sociales para estos médicos, ni la esperanza de tenerlo, porque es un contrato a término. Renovan ese contrato cada 6 meses. Entonces hace muy difícil también esa relación. Los médicos también que están trabajando en el sistema privado tienen esa misma calidad de contratación, y todas las empresas contratan los médicos a través de esa declaratoria de comerciante individual. Así que, como ven ustedes, la situación laboral para nuestros médicos, especialmente los médicos más jóvenes, es sumamente difícil. Con tanto desempleo que existe, uno esperaría que no hubiera necesidad de importar a los médicos cubanos. Sin embargo, debo decirle que existe una brigada médica cubana en el país. Desconocemos cuánto entran, porque también hay un convenio especial que no los hace pasar por el colegio médico. El colegio médico no tiene ni regulación sobre ellos, ni sabemos cuántos médicos son. Entonces esto realmente constituye una problemática sumamente difícil. En su oportunidad nosotros incluso denunciamos esto, y nosotros consideramos que esto lindaba incluso con la trata de personas, porque al platicar con los médicos cubanos
le confiesan ellos mismos que están ahí prácticamente por una obligación de su gobierno para enviarlos a estas zonas que indudablemente a ellos no les parece mucho ir a un país en donde la violencia es tan alta y donde el riesgo de laborar es tan alto. Ellos estarían mejor en su país, con su familia. Entonces, existe esta problemática y llevan igual médicos especialistas y médicos generales a laborar al país. Creemos nosotros que es una situación sumamente compleja, difícil, porque el Estado no tiene, pensamos nosotros, la idea de mejorar las condiciones de salud, mejorar el presupuesto. En Honduras el presupuesto de defensa triplica al presupuesto de salud y de educación, indudablemente, que son los rubros más bajos en cuanto al presupuesto. Entonces, creemos nosotros que la situación es difícil, por eso me interesaba tanto platicar con el doctor respecto al Hospital San Juan de Dios, que creo que es lo que le va a pasar al Hospital Escuela, que es un hospital insignia del sistema de salud en Honduras, pero que desafortunadamente consideramos nosotros que el plan del gobierno es deshacerse absolutamente del primer centro hospitalario del país. Esa es la realidad que tenemos nosotros en el campo laboral, y la lucha del Colegio Médico ha sido en este momento el respeto del estatuto. Hemos logrado varias cosas. Hemos logrado, después del 2009, que no teníamos concurso de plazas nuevas, hemos logrado que se concursen más de 1000 plazas. Eso ha sido bastante para una gestión. Tenemos 416 en el sistema de salud pública, 250 en el hospital, perdón, en el Seguro Social, más 386 que van a ser nombrados en forma permanente, más otros 50 en el Hospital Escuela, más ya la permanencia de los médicos que laboraban en el sistema judicial, que son aproximadamente 150. Esto gracias a la lucha que se ha tenido que hacer. Queremos también manifestarles que hemos tenido gratamente el apoyo de la población hondureña, y creemos nosotros que podemos seguir luchando por un sistema que de verdad, pues, al menos se acerque un poco a lo que debe ser un sistema de salud que sea inclusivo, que sea gratuito y que sea de garantías para la población hondureña. Seguimos trabajando en eso y vamos a seguir luchando por este sistema para que mejore. Y bueno, la lucha no es fácil, pero como les decía ahora, tenemos que darla. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con nuestro conversatorio de la mañana, la medicina en Panamá está llevada por la Universidad de Panamá con su Facultad de Medicina, y hay 4 universidades privadas que también tienen facultades de medicina desde hace aproximadamente unos 20 años. La carrera de medicina es de 6 años, y luego que termina la licenciatura, nosotros a todos los médicos del país, desde hace aproximadamente unos 8 años, le ponemos un examen que se llama un examen de certificación básica a todos los médicos que sean egresados tanto de la Universidad de Panamá, las universidades privadas y el que venga de afuera. El que no pasa ese examen no puede ejercer. Ese examen lo coordinamos con el National Board de los Estados Unidos y corresponde a lo que sería el examen el 2 y el 3. Cuando termina el internado, que es de 2 años, se le pone un examen para, ese es un examen que es el válido para que aquellos que lo pasen puedan acceder a una especialidad. Nosotros tenemos la limitante que nos faltan médicos especialistas por lo que la población demanda. Así que lo que ha hecho el sistema de salud, que está
regido por el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social es crear más plazas de médicos residentes. Nuestras residencias están entre 4 a 6 años de residencia. Y las residencias nuestras son pagadas de siempre. Nuestros residentes tienen un salario, los internos están como en $1.700 y los residentes tienen un salario entre $2.000 y $3.000 que van escalando durante ese salario. Incluye además las prestaciones laborales y luego que ellos salen, entonces también pasan a la certificación por los pares, que está incluido en la Universidad de Panamá y las sociedades especializadas. La certificación la hacen los pares y la recertificación se hace cada 5 años, en donde deben cumplirse con los requisitos internacionales. Entonces, nosotros realmente no tenemos mucho problema en ese sentido de la calidad del profesional médico que nosotros tenemos. Creo que le comentaba a un grupo en el día de ayer que desde el año pasado nosotros tenemos jóvenes que han pasado el examen de certificación básica, que es como el National Board americano, y que eso les da la opción de acceder a una plaza de residencia o especialidad en los Estados Unidos por los altos índices que los chicos sacan. Lo que hemos visto es que algunos panameños que estudiaron en Cuba, pues no pasan el examen. No pasan el examen y ese examen se puede presentar hasta 3 veces y si no lo pasas después de 3 veces, pues te tendrás que dedicar a otra cosa porque no puedes ser médico, porque tienes que pasar ese examen. Y eso solamente nos ha pasado con el grupo de algunos panameños que se entrenaron supuestamente para atender las áreas indígenas, pero que no han pasado los exámenes. Ahí el resto, pues todos nuestros estudiantes nacionales pues, de la Universidad de Panamá siguen siendo los que sacan mayor índice, pero ya las universidades privadas también han seguido acoplando porque hay un Consejo Nacional de Educación Médica que rige la Universidad de Panamá junto con el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, el Colegio Médico de Panamá, la Asociación de Médicos Internos y algunas otras sociedades que están involucradas en lo que es la educación médica del país. Nosotros tenemos un salario aceptable. El médico, ya sea que esté nombrado a nivel del Ministerio de Salud o en las instalaciones de la Caja, el salario es igual para todos, no tenemos diferencia en el salario. Inclusive aquellos que laboran en las áreas marginadas o alejadas del país, que para nuestro caso serían áreas de El Darién, que es cerca del Chocó y de Bocas del Toro, o aquellos que trabajan en áreas de mucho estrés, tienen un 40% adicional de salario, que son los médicos que trabajan, por ejemplo, en los intensivos, y también la contratación de trabajo de ellos. Para el resto pues va a ser de 8 horas y para esto personal que está sometido a mucho estrés pues es de 6 horas, o sea que ellos tienen un salario, 6 horas de trabajo y un 40% adicional por el estrés que se desarrolla. Y esto hace que realmente nosotros pues dentro de lo que es el campo asistencial, laboral pues, y económico no estemos mal. En nuestro país, a diferencia de otros, sí se ha construido nuevos hospitales, ciudad hospitalaria y todo, que realmente no está mal, los necesitamos, pero ahí ha habido mucho negociado en esos, y estamos haciendo el Hospital del Niño Nuevo, a un costo de no sé cuántos millones, el Instituto Oncológico Nacional, el Instituto de Trasplante, el Instituto de Enfermedades Cardiológicas, el de la Caja de Seguro Social. Son 24 torres de hospitales en un área, todas nuevas. Entonces ahí sabemos que hay mucho negociado. Como todos sabemos, los recursos y los presupuestos para salud son finitos. Sin embargo,
la medicina cada día es más onerosa, sobre todo en lo que son las pruebas de diagnóstico. Nuestros equipos de imagenología son excesivamente costosos y siempre queremos tener, pues, a veces se necesita, no siempre, pero a veces sí se necesita. No es lo mismo de un Tesla que de 3 Tesla, un resonador. Pero el resonador te cuesta $3 millones y 3 millones la instalación. Entonces estamos hablando de 6 millones. Un mamógrafo que haga tomosíntesis cuesta $1 millón. Aunque a la Caja de Seguro Social en mi país, cuando vimos, digo, esto cuesta $1 millón en todos lados, y a la Caja se la vendieron en 2 millones. Son lo que se necesita. Entonces eso, claro, que incrementa. Le comentaba aquí a otro colega que, por ejemplo, desde que el Instituto Oncológico de Panamá comenzó a impartir los tratamientos con medicamentos biológicos, entonces el tratamiento de cada paciente, eso también se ha disparado. Entonces vemos que naturalmente que esos últimos avances también encarecen mucho la medicina, y no hay presupuesto a veces que aguante eso, aunque sea un país de primer nivel. Nosotros hemos visto cómo el sistema americano de salud es colapsado. Ahí el que no tiene un seguro, pues va a morir en la calle como un perro, porque no hay quien le atienda. Y eso es una de las problemáticas que nosotros también tenemos, porque no hay, si bien es cierto, el 75% de la población está amparada bajo la seguridad social, pues nosotros tenemos un 25% que es el resto de la población que cubre el Ministerio de Salud, que realmente también son las personas a veces, o los grupos más necesitados, que el ministerio a veces como que no los atiende del todo bien, y sí le decimos y peleamos que realmente no es igual la atención que reciben en la instalación del Ministerio de Salud a las que tienen la Caja de Seguro Social, porque la Caja de Seguro Social es un ente que tiene dinero, que le entra de las cuotas obrero-patronal, y naturalmente que puede hacer inversiones, puede comprar, y aunque se malgasta, se pierden cosas por ahí, pues el trabajador exige, y eso mantiene como una mínima de atención. Nosotros hemos recibido, como les decía, aumentos salariales, siempre peleamos. Ahora realmente la problemática que tenemos es pelear por mejores condiciones de trabajo, porque necesitamos mejores condiciones de trabajo, porque si bien es cierto, nosotros necesitamos más médicos, estamos comprometidos a hacerlo. Como les había comentado, la Universidad de Panamá tenía un ingreso de 200 estudiantes al año, lo hemos subido a 300, más las universidades privadas, y lo que hemos hecho es que hace 5 años que se quitó el convenio de formación de médicos de panameños en el extranjero. Ese dinero se invirtió en becas para las universidades privadas, pero entonces estamos entrenando a todos los médicos en el país. Hemos aumentado de forma significativa el número de plazas de residencias de especialidades médicas. Por ejemplo, en mi especialidad, nosotros entre las que se forman en el Ministerio de Salud, en el Hospital Santo Tomás y el de la Caja de Seguro Social, nosotros tenemos 40 residentes de radiología. Y la idea es que ellos sean los que nos vayan a reemplazar, y tenemos un programa intenso, agresivo, que supuestamente en un periodo de unos 10 años vamos a poder nivelar las exigencias. Nosotros no tenemos problema de migración, porque como les había comentado, nosotros tenemos una ley que es protectora de varias profesiones. Entre ellas pues está la medicina, ingeniería, arquitectura, en donde solamente es para los panameños. Así que nosotros no tenemos problemas de migraciones, más bien nosotros tenemos problemas de muchos de nuestros médicos que van a estudiar a otros lugares y se quedan allá. Entonces es el recurso que nos está faltando, que uno hace proyecciones y entonces no se cumple ese tipo de proyecciones. Los índices de salud de Panamá pues son buenos,
son estables. Nosotros tenemos un buen índice de vacunación, de mortalidad materna, porque los servicios de salud podríamos decir que son aceptables. Nosotros decimos que pueden ser mejores, pero hay muchas cosas que la parte administrativa a veces de los sistemas, pues, que no son médicos, entonces lo hacen más difícil. Eso en cuanto a modo general, realmente, como ustedes ven, el canal Panamá, por sus ingresos del canal, por sus ingresos del centro bancario, es la segunda economía de América Latina. Tenemos un crecimiento estimado para el año 2018 de 5.5. Entonces, es un país que tiene dinero y que puede hacerle frente a un buen porcentaje de las necesidades que tiene en salud. 4 millones. Nosotros somos un país pequeño y según el último censo, pues somos 4 millones. Nosotros sí tenemos una migración, sobre todo de venezolanos, pero ellos no pueden ejercer, así que eso no nos afecta en el plano laboral. ¿Alguna pregunta a la doctora Dewey? Es grato oír buenas noticias. Doctor. Dígame. ¿Tienen una cifra de médicos que han migrado? De Panamá, salido de Panamá. Nosotros, la verdad que no les podría dar una cifra, pero nosotros no tenemos que hayan salido. El que se queda usualmente son médicos que van a hacer alguna especialidad a veces en los Estados Unidos, Europa, y el hospital donde se entrenan los captura con una fuga de cerebros que pasa en toda Latinoamérica. Pero realmente que migren por malas condiciones, pues no. Bueno, muchas gracias, doctora. ¿Cuál es el suyo? A continuación, Argentina. El doctor Rubén Tucci es médico neurólogo, presidente del Colegio Médico del Distrito 4 de la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires. Él nos hablará entonces de las circunstancias de los médicos de la Argentina. Y de paso nos cuenta qué va a pasar entre Boca y River. Ya está claro. Se van para Qatar. No, en Madrid ahora se juega, parece que ya está definido. Ya no es en Medellín. ¿Cómo es? Para pasar, ¿cómo es? Hacia adelante. Bueno, esta es una preparación que hemos hecho un poco reflejando no solamente las cuestiones que tienen que ver con nuestro trabajo, sino que tienen que ver con la salud de la población y en forma comparativa de dos mundos que se dan en nuestros países, el mundo de la abundancia y el mundo de las carencias con respecto a dónde se dan los sistemas de salud. Un breve comentario previamente algo de pasar estas diapositivas, que nuestro país tiene un sistema de salud diferente en cada una de las provincias, son 23 provincias, un país federal, y a veces tenemos 23 realidades y características diferentes de cada una de ellas. Podemos hablar más que nada de la provincia de Buenos Aires, donde nos toca actuar, que está en la mitad de los médicos de nuestro país, con 3 sectores claramente diferenciados en cuanto al ejercicio profesional, que es Buenos Aires, su gran conurbano, que entre las dos cosas aglutina a 18 millones de habitantes aproximadamente. Después está el interior de nuestro país y las 3 grandes ciudades que tiene la provincia de Buenos Aires, que son La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. Tenemos en la provincia de Buenos Aires sistemas públicos de salud con carreras propias. Tenemos
carreras profesionales, no solamente para los médicos, sino que compartimos con otras profesiones de salud. Hay un escalafón, se ingresa por concurso, a todos los hospitales nuestros se ingresa por un concurso, al ingreso a la carrera tenemos estabilidad de por vida y después tenemos un escalafón vertical que son las funciones. Para acceder a las funciones de jefe de sala, subjefe de servicio, jefe de servicio se concursan. Y estas funciones no son estables, sino que se concursan cada 5 años. O sea que tenemos estabilidad en el trabajo y tenemos que permanentemente revalidar lo que implica cada una de nuestras funciones, excepto las de director y director asociado, que son la conducción del hospital, que esta se da por decisión política, pero que se establece una serie de requisitos para que puedan acceder, digamos, a la función de director, que tienen que tener cierto tiempo de ejercicio profesional, que tienen que tener cierta formación en el ámbito sanitario, etcétera y etcétera. La remuneración aproximadamente en el ingreso es en los hospitales de la provincia $700 y se va aumentando paulatinamente a medida que se va pasando por este escalafón que yo le comentaba anteriormente, que es médico agregado, médico asistente, médico hospital, y dentro de la categoría de médico hospital tenemos 4 categorías de hospital C, B y A. En cuanto que esa sería la remuneración máxima. Y después tenemos un agregado en el sueldo que es el 4% anual de antigüedad, que a veces nuestros médicos que tienen cierta edad cobran más por la antigüedad que por el cargo de ingreso en sí. Es un panorama más o menos general para que tengan una idea de cómo es en el sistema público. En el sistema privado no hay ningún tipo de concurso, en la seguridad social tampoco, es una presentación de currículum, de antecedentes, y se ingresa con menos estabilidad en el cargo, pueden ser despedidos por las autoridades, generalmente hay alguna cuestión, por eso tenemos nuestras entidades sindicales de protección al trabajo médico, y cuando sucede alguna cuestión de este tipo de forma arbitraria, es nuestro sindicato el que actúa. El sindicato actúa paralelamente con el colegio. De hecho, el Colegio de Médicos creó el sindicato médico, ampliando nuestro panorama, que tiene que ver con específicamente en lo laboral, en las condiciones de trabajo, en paritaria. Todo esto lo hace el sindicato conjuntamente, por supuesto, con el apoyo del colegio. Y la otra entidad que trabaja con nosotros permanentemente es la Caja de Previsión, que se refirió mi compañero hace unos momentos. O sea que tenemos 3 entidades concretas en la provincia de Buenos Aires: sindicato, colegios de médicos y lo que tiene que ver con la previsión. Bueno, entonces decimos que vivimos en una realidad compleja, con un presente de 2 dimensiones, donde el futuro ya está aquí, solo que distribuido de forma desigual. En el primer mundo, en esta primera visión que se tiene, se crean las bases del ADN, se desarrolló la técnica de microscopía, que la vimos en las exposiciones anteriores, de este nuevo mundo incierto que todavía no conocemos. Sabemos que con el análisis de los fluidos se permitirá la detección de patologías malignas, tumores, la biología molecular, la biotecnología, la nanotecnología, la farmacocinética, todos estos adelantos que son, digamos, a nivel del primer mundo. Pero, paradójicamente, con todo esto coexiste con problemas que está a la altura del desarrollo, que parecían imposibles que no puedan superarse. Estoy hablando de la pobreza extrema. Sabemos que la pobreza extrema en nuestros países se comporta como una enfermedad más, del hambre, el acceso al agua segura, la energía permanente renovable, acceso en tiempo y forma a los sistemas de salud en forma totalmente asincrónica
y desigual, la educación de calidad para todos, la educación, la justicia. Sigo. Como dijimos arriba, vivimos en dos mundos. Algunos que viven como hace siglos atrás y otros como si estuviéramos en el siglo XXII. Nuestro país no es alejado a todo esto, de esta realidad, que lo tenemos muchos de nuestros países que constituyen la CONFEMEL. Bueno, lo mismo que dije anteriormente, la tecnología de punta con realidades que tienen que ver con fabricación de satélites, reactores nucleares, reconocimiento internacional. Argentina tiene 3 premios Nobel de medicina, mortalidad infantil en algunos sectores con cifra del primer mundo, pero está esta otra realidad, los bolsones de pobreza, el hambre, la desnutrición, cuando se producen alimentos que todos sabemos, como tienen otros países de nuestra región, que alimentan a 400 millones de personas, inequidad en las oportunidades del acceso al sistema de salud y en la calidad de prestaciones, educación de pobre calidad y gran deserción, por sobre todo a nivel secundario, el narcotráfico, otro gran problema que tienen todos nuestros países. Seguimos, lo dije anteriormente, el recurso humano preferencial. Cuando a veces hablan de la salud, ¿cómo es la salud en la República Argentina? A veces le preguntamos, ¿cuál? ¿La de Buenos Aires o de alguna provincia del interior de nuestro país? Esta injusticia se sigue dando, esta desigualdad, por la característica y por las riquezas que tienen cada una de nuestras provincias. Lo que ha hecho el Estado en estos gobiernos como el actual, un gobierno de tinte neoliberal, es que cada provincia se haga cargo como pueda de la salud. Y tenemos provincias más ricas y tenemos provincias más pobres. Entonces realmente esto es una gran injusticia. Yo recuerdo al presidente de la Asociación Médica Mundial, Marmot, cuando se le preguntaba la salud en Inglaterra, y él también hacía esta pregunta, ¿cuál? ¿La que se da en Londres o la que se da en algunos sectores, que la salud es como la mayoría o como algunos de los países pobres que todos conocemos? Seguimos. Adelanto porque es bastante largo la exposición. Para poder seleccionar la misma y complicar adecuadamente nuestro rol de comunicador social, debemos estar informados, y por ello se hace posible investigando con contenido ético y humanístico. Es una realidad que aquellos profesionales que no tienen posibilidad de investigar pierden la autonomía en la forma de decisiones y quedan prisioneros de la información producida por terceros sin poder crítico. Ser soberanos de nuestros actos requiere tener conocimientos basados en evidencia, reproducible e investigar las dudas en lo que no se conoce. Desde el Colegio de Médicos tenemos una política con referencia a todo esto institucional, donde tenemos acceso a la capacitación. El Colegio de Médicos tiene cursos que dan en la finalización del mismo título de especialista en casi todas las especialidades médicas. O sea, tenemos una parte teórica que a veces se da en instituciones, y como tal tenemos convenio con los hospitales públicos para que toda la parte práctica se dé en el hospital. No estoy hablando de residencia, estos son cursos superiores de especialización con un gran rigor científico y académico que da el colegio. Al finalizar el mismo, estos cursos que duran aproximadamente 4 años, se le toma un examen para obtener el título especialista, que sería la certificación profesional. Hay 2 entidades en la República Argentina que dan los títulos de especialistas, que son nuestros colegios de médicos, nuestros colegios profesionales, y por otro lado las universidades. Las sociedades científicas no dan títulos especialistas, sino que dan cursos fundamentalmente que tienen que ver con cursos de actualización, con nuevas técnicas, a veces cursos a distancia, por la gran
superficie que tiene la provincia de Buenos Aires, y a veces los que son especialistas, que ya la tienen, no tienen la posibilidad de ir a centros formadores para seguir actualizando. Eso es una cuestión que a veces no se entiende en otros países, que lo que hemos conseguido nosotros es muy importante, que es dar los títulos especialistas, o sea, la certificación. Una vez que se tiene el título especialista o la certificación, la recertificación es obligatoria. Pero esto fue a partir de un convenio que hemos firmado hace 10 años atrás. Todo lo que sea anterior, todos los especialistas anterior pueden someterse voluntariamente a la recertificación o continuar con el título especialista que ya tenía, porque no podemos legislar para atrás en el sentido de obligar a los que en ese momento no era obligatorio la recertificación a hacerlo. Pero una vez que ingresan al sistema de recertificación, tienen que recertificar cada 5 años hasta 5 recertificaciones o 55 años de edad, que nos parece una evaluación más o menos acorde para determinar si este profesional está en condiciones de ejercer la especialidad o no. La recertificación nosotros la comenzamos a hacer cuando comprobamos que había muchos médicos que eran especialistas, especialidades quirúrgicas, y hacía mucho tiempo que no la practicaban. Entonces esto nos permite a nosotros tener una idea de mantener viva la especialidad. Esto no tiene un sentido, vamos al sentido político de la cosa, no tiene un sentido de limitar las posibilidades de sacar el título de especialista, sino que comprobar que nuestro colega se está capacitando en estos 5 años. Entonces hay como un sistema de crédito que aquellos que concurren a hospital, que van a congresos, que pueden certificar cierto número de operaciones, no tienen ningún inconveniente para recertificar la especialidad. No sé si se entiende este concepto. No es un concepto para limitar, sino es un concepto para actualizar. Y en aquellos casos en que el colega no llega al puntaje, que son aproximadamente 20-25 puntos, para poder recertificar, el colegio le garantiza los cursos necesarios y el acompañamiento necesario para que puedan recertificar la especialidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que esto no es una carga, no es una condena, es un beneficio para el médico y fundamentalmente para la comunidad, para nuestro pueblo. Seguimos los conocimientos. Para poder transitar con éxito estas dos dimensiones que hablábamos anteriormente, se hace necesario que los profesionales puedan acceder al conocimiento de los avances científicos. Todos los días recibimos un sinfín de información que no siempre pueden ser comprobadas en cuanto a su veracidad y efectividad, es decir, respaldadas por evidencia científica comprobable. Se fue para atrás, para ir a ver. Bueno, un poco, me avancé un poco más, pero tiene que ver con lo que dijimos. Tratar de que tengamos en nuestro país la uniformidad necesaria para que no tengamos medicina de primera, medicina de segunda, pacientes de primera y pacientes de segunda. Y vamos concluyendo en esta orientación de algo que decía el doctor House, que la mayoría conocen la serie, en donde dicho profesional ironiza diciendo: aquí tratamos enfermedades, no tratamos enfermos. Nosotros estamos convencidos que lo esencial de todo esto en nuestro ejercicio profesional es la relación médico-paciente, la cual no pasa por su mejor momento, todos lo sabemos, mejor dicho, se viene deteriorando progresivamente desde hace ya bastante tiempo, bombardeada por la irrupción de nuevas técnicas, el avance de la medicina basado en la evidencia, aportada por nuevos métodos de diagnóstico, antes que por la entrevista y por la escucha, con la cual los pacientes se sienten
poco escuchados y poco contenidos. Esto se da generalmente en todos nuestros países. El aumento de los juicios de mala praxis también constituye a generar una actitud defensiva por parte de los profesionales. Aquellos profesionales que fueron sometidos a un juicio de mala praxis ven forma diferente al paciente. Algunos lo ven como un enemigo, un potencial enemigo que le va a volver a hacer un juicio que va a peligrar su trabajo, su patrimonio, su prestigio profesional. Por tal motivo, nuestro colegio, nuestra institución, tiene un programa que se llama El Cuidado de los Cuidadores, que aquellos colegas que son sometidos o que tienen este tipo de acción tengan la posibilidad de que un colega, un equipo de psiquiatras, psicólogos lo acompañen en todo esto, porque también tenemos suicidios dentro de nuestro equipo profesional a causa de esta industria, porque en nuestro país es una industria que lo único que hace es querer sacar dinero a los médicos en forma inescrupulosa. Estas situaciones generan presiones administrativas, técnicas, económicas, morales sobre el acto médico, y uno de los problemas que acarrean estos cambios llegó de la mano de Internet, donde muchos pacientes indagan acerca de sus síntomas antes de concurrir a la consulta médica, una práctica que desaconsejamos, ya que en la web hay páginas referidas a temas médicos que son serias y otras que no lo son. Nos ha tocado siempre que viene el paciente con la consulta de Internet. Nosotros lo que aconsejamos, y hice en todas las reuniones, es verdad, a veces un paciente conoce más de esa pequeña parte de su enfermedad que a lo mejor, o un último trabajo que lo busca en cuanto a su enfermedad, que el médico. Pero el médico conoce más de medicina. El médico conoce en global al paciente, no en esa cuestión solamente puntual. No tenemos duda que la relación médico-paciente, cuando es sana, aporta en sí misma una mejoría terapéutica indiscutible, acompañando a los enfermos en el sufrimiento y hacia el bienestar, mejorando la orientación diagnóstica y reduciendo la necesidad de pruebas complementarias. Lo hemos visto ayer, solo el hecho del médico de concurrir y ver al paciente genera esas endorfinas, por llamarlo de alguna manera, que le produce la conversación, el consejo del médico, la orientación, que es sumamente beneficioso, mucho más que algún determinado tipo de medicamento que se le da a los pacientes. Por otra parte, bueno, lo mismo el deterioro de la práctica médica. Por ello, sin ponernos a discernir si el primero que lo dijo fue Hipócrates, Claudio Bernard, Gregorio Marañón, nosotros decimos que no hay enfermedades sino enfermos, y cada uno de ellos necesita un tratamiento personal para una misma patología, y esto solo puede lograrse a través de una consulta presencial donde la relación médico-paciente es el núcleo central. Seguramente en el día de mañana creo que hay otros colegas que se van a referir a este tema con amplitud, pero resaltar algo que para nosotros es fundamental es la relación médico-paciente. La relación entre médico y paciente representa un aspecto fundamental, y concluimos diciendo que la relación médico-paciente es patrimonio de la humanidad. Gracias. Digamos, había otra parte, esto tiene que ver con la resolución que sacó Confemel. Ustedes saben que hace unos meses en la República Argentina nosotros teníamos un Ministerio de Salud y ahora no tenemos más un Ministerio de Salud. Tenemos una Secretaría de Salud. Por esto que tiene que ver con una cuestión meramente absurda, económica, con una presión del Fondo Monetario Internacional, que de 18 ministerios en la República Argentina se pasaron a 10, le tocó también a la salud. Esto bajo la oposición
de todo el sector salud de la República Argentina por unanimidad. Es un mal mensaje que le damos a nuestra gente, a nuestro pueblo, a nuestros trabajadores de la salud, y a veces a este gobierno que tanto le importa lo externo y que opinan de afuera, a los de afuera le damos un mensaje totalmente negativo en cuanto a la desjerarquización del Ministerio de Salud. Si les interesa, en 5 minutos le hago la reseña y rápido. Bueno, en el 45 los servicios de atención médica eran dados por las entidades de beneficencia. La salud no era de índole pública, sino privada. Eran las damas de la caridad, las damas rosadas, que un poco iban a hacer una cuestión social con esto de la salud. Ahí está. La función del Estado consistía en cuidar la higiene pública, controlar las epidemias, vigilar las fronteras. Se trataba de un modo y un método y un modelo higienista regido por el Departamento Nacional de Higiene. Bueno, está caprichosa. A ver. Bueno, en el 45, cuando con la irrupción del peronismo en la Argentina, se cambia el paradigma, se pasa que la salud era responsabilidad del Estado, se crea el Departamento Nacional de Higiene y se transforma en la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social. Se nacionalizan establecimientos públicos, desplazando así la sociedad de beneficencia, se construyen hospitales, centros médicos, se duplica la cantidad de camas y se crea en 1946 la Secretaría de Salud Pública y en 1949 el Ministerio de Salud Pública. El rol del Estado en este periodo es de un estado de bienestar. En 1945 en la Argentina se dio el golpe de Estado. En este golpe de Estado se disolvió el Ministerio de Salud, se incluyó su función en el Ministerio de Asistencia Social, que a su vez fue disuelto por otro dictador, por otra dictadura, que fue el general Aramburu. Era un modelo neoliberal, autoritario y burocrático. Este modelo liberal, autoritario y burocrático se transfiere a las provincias y los municipios la responsabilidad de los establecimientos de salud que hasta ese momento se encontraban en manos del Estado Nacional. ¿Qué quiere decir con esto? Que las provincias pobres iban a tener la misma salud que la provincia rica porque el Estado Nacional ni le velaba. Al pasarle a su propio presupuesto a las provincias, no todas van a tener la misma salud. En el 58 el presidente Frondizi crea el organismo con el nombre de Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública. Golpe de Estado nuevamente en la Argentina. En el 66 el presidente Onganía volvió a disolver para incluir su función en el Ministerio de Bienestar Social. En el año 81 otro presidente, otro dictador, Viola, crea el Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente. Viene nuevamente la democracia. En el año 83 el presidente Alfonsín dispuso la reaparición del Ministerio de Salud y Acción Social. Posteriormente otro presidente de la Rúa, en el 99, lo separa, crea el Ministerio de Salud y el Ministerio de Acción Social. Esto fue durante golpe institucional, que se lo llama de alguna manera, que cae un gobierno constitucional y es sustituido por gente de la política. Se fusionaron varios ministerios de salud y este interinato duró 8 días, que no se designó ningún ministerio. En el 2002 el presidente Duhalde vuelve a crear el Ministerio de Salud y Medio Ambiente. Y en el 2007 la presidencia Cristina Fernández doblegó las funciones y volvió a crear el Ministerio de Salud.
Y esto es lo negativo y lo triste, que el 5 de septiembre de 2008 el presidente Macri degradó el ministerio al rango de secretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Queríamos demostrar esta transición y estos vaivenes de la política, de algo que tiene que seguir funcionando como Ministerio de Salud y no ser una secretaría. La secretaría no tiene el presupuesto adecuado, no tienen reunión de gabinete, no pueden presionar en su gabinete sobre las necesidades de la salud de la población, y todo esto impuesto lamentablemente en la República Argentina por el Fondo Monetario Internacional. Nada más de mi parte. Antes que me olvide, Confemel ayer confeccionó y hizo una declaración, no sé si la tenés, así la leemos, que nos parece importante el apoyo que da Confemel a cada uno de nuestros países, y que dice lo siguiente. A ver, la va a leer, es media página nada más. ¿La tenés para leerla? Respecto al pase del Ministerio de Salud a Secretaría dentro del Ministerio de Acción Social en la República de Argentina. Pronunciamiento. Visto. La Confemel es una entidad que reúne a todos los países de Latinoamérica, el Caribe y la península ibérica, miembro de la Asamblea Médica Mundial con representación de la cuarta parte de los médicos del mundo. Considerando que la situación sanitaria que viven nuestros países en torno a una crisis económica y social por la falta de un presupuesto adecuado en salud para mantener nuestros programas, para poder brindar a nuestros ciudadanos una salud equitativa, igualitaria, no discriminativa y con un acceso justo a los medicamentos como deber fundamental del Estado, que es obligación de todo gobierno dar la prioridad a la salud y educación con la composición de la rectoría de ministerios únicos y exclusivos, con el personal y autoridades técnicas que garanticen un trabajo profesional para conducir a soluciones y proyectos adecuados en bien de la salud de la población. Que la inclusión por parte del gobierno a organizaciones médicas y otras profesiones relacionadas con salud, como opinión profesional interesada a proyectos de reformas en salud acordes a la situación económica, social y política, ya que éstas conocen la verdadera situación de las necesidades en el sector sanitario. Por lo anteriormente señalado, Confemel recomienda al señor presidente de la República Argentina, ingeniero Mauricio Macri, y demás autoridades de gobierno tomar en cuenta las recomendaciones y experiencia organizando reuniones sostenidas con el fin de volver a reconsiderar la medida, escuchando los argumentos técnicos y la experiencia de organizaciones históricas en la sanidad del pueblo argentino. Con este fin nos ponemos a vuestra disposición para colaborar este objetivo, firma el Comité Ejecutivo de Confemel. Bueno, muy bien, nada más, gracias. Muchas gracias, doctor Tusi, presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Argentina. Antes de irnos al refrigerio, nos falta la intervención de Paraguay. Ya está aquí la doctora. La doctora Gloria Mesa, presidente del Círculo de Médicos de Paraguay, quien nos conversará sobre la situación de nuestros colegas en el hermano país del Paraguay. Fíjense ustedes cómo las historias se parecen. El Ministerio de Salud en Colombia se creó en el año 46 y el Seguro Social en el año 49. Y si ustedes ven, en toda la América Latina existe el Ministerio de Salud y el Seguro Social creado por esas mismas calendas.
Asimismo, la ola neoliberal también nos afectó prácticamente a la totalidad de los países. Doctora Gloria. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablarles un poco sobre el manejo del personal profesional. El estudiante de medicina tiene 6 años para hacer la carrera en la facultad, 6 años. Posteriormente, al terminar los 6 años, existe un examen que se llama el examen de CONAREN, que tienen un cupo un poco reducido, porque generalmente se presentan más de 500 egresados y solamente tenemos cupo para 250 para hacer la residencia, para hacer las especialidades. Entonces, los médicos recibidos hacen lo que se llama el internado rotatorio, que dura 1 año. Ese internado rotatorio pasa por las ramas de pediatría, clínica médica, cirugía y la pasantía rural. Después de eso vienen las residencias, y las residencias ya son para las especialidades. Entonces, duran 2 o 3 y hasta 4 años según las especialidades. Posteriormente rinden un examen que está fijado por las sociedades de la especialidad que han hecho. Entonces, ese examen con ese examen nosotros, el Círculo Paraguayo de Médicos, les certificamos como especialista. Cada 5 años los especialistas tienen que ser recertificados, y para ellos tienen algunas exigencias de congreso, actividad laboral, trabajos científicos, etcétera. Entonces, cada año los médicos se recertifican. Esa certificación y recertificación nosotros la hemos conseguido con un convenio con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, el título de la facultad no le da autorización para ejercer la profesión, solamente es un certificado de haber culminado los estudios. El Ministerio de Salud es el que le registra como médico y le da la autorización para que pueda ejercer la medicina. Cuando ellos son especialistas, el certificado, la certificación que le damos el Círculo Paraguayo de Médicos, es el que le autoriza a ejercer la especialidad. Esas autorizaciones ahora son muy solicitadas por los especialistas, porque las empresas de medicina prepaga ahora están exigiendo la certificación del Círculo Paraguayo de Médicos para el empleo en las empresas privadas. ¿Por qué eso? Porque comenzaron a ver los juicios de mala praxis. Y los juicios de mala praxis están manejados por los abogados, que tienen mucha imaginación en la expresión de las leyes. Ellos manipulan como se les antoja, a veces leen de atrás adelante o de adelante a atrás como se les antoja, hacen la interpretación de las leyes, y entonces generalmente ellos van contra el médico que trabaja en una empresa privada que es de un alto nivel económico, porque ellos van contra el médico para que el médico salga acusado de mala praxis, y entonces ellos solicitan una indemnización de la empresa, no del médico. El médico no tiene mucho dinero, así que ellos lo que quieren es el dinero de la empresa, es la indemnización que ellos... Entonces, por eso las empresas de medicina prepaga están exigiendo las certificaciones, de manera que haya menos probabilidades de un acto de mala praxis en los médicos. Aquellos médicos que no pueden, o que no han podido salvar el examen de CONAREN, entonces generalmente son contratados por las empresas de medicina prepaga haciendo guardias en los sanatorios, en las clínicas privadas. Ellos, al hacer guardia en los sanatorios,
y no tienen un salario como el que tiene un médico que está reconocido, y entonces es como si esos médicos estén trabajando en negro. No tienen casi poder de decisión. Generalmente ellos le ven al paciente y hacen una especie de triaje y le llaman al especialista. Así que así trabajan los médicos que no pueden hacer la residencia o el internado rotatorio. Muchos se van al interior, pero en el interior tampoco hacen buena medicina, porque en el interior la infraestructura de las estructuras edilicias que tenemos en el interior no tienen la infraestructura médica para una buena atención. Entonces ahí tampoco pueden hacer medicina. Entonces por eso vuelven otra vez, y nosotros tenemos en las grandes ciudades, en Asunción y en las grandes ciudades, tenemos una concentración de la población de la gente, y en la parte rural tenemos muy poca gente que está trabajando ahí. ¿Por qué vienen todos a la ciudad? Porque mi país es un país agrícola ganadero. La agricultura ahora está mecanizada. Entonces los que trabajan a nivel rural tampoco pueden tener un buen producto porque no tienen la mecanización de su trabajo. Entonces, ¿qué hacen las grandes empresas que trabajan en la parte agrícola? Le cubren sus gastos familiares durante 6 meses y le compran su cosecha, pero le compran su cosecha a un precio muy bajo. Entonces ellos siempre están en una situación en rojo en su poder económico. Entonces cada vez van más en rojo y después tienen que vender sus tierras y le venden a las compañías agrícolas que están en esa zona. Y entonces vienen a la ciudad para conseguir empleo. Ese es el porqué del agricultor paraguayo. Está en el 1.200.000, son los que están en pobreza y en extrema pobreza en el país. Entonces vienen a las ciudades y comienzan a hacer villas de gente de escasos recursos, y comienza a ver el tema de las drogas, consumen drogas, se ponen a limpiar los coches o a limpiar los parabrisas en las esquinas, y esa es la gente que viene del interior a la ciudad para ver si no consigue un empleo. Aparte de eso, también está el tema político. Tuvimos gobiernos que se manejaron menos con política. Este nuevo gobierno que tenemos está otra vez. Hace poco hubo el caso de una criatura que necesitaba ser trasladada hacia un centro más especializado, y el director del centro de salud de esa zona no le quiso proporcionar la ambulancia porque no era de su partido político. Así que esas son las situaciones en las que nos encontramos. Las jefaturas y los lugares en las instituciones públicas son por concurso, pero el concurso en cuanto a su camino de vida es una cosa, y después hay un comité que hace una entrevista con una persona, y ese comité, el camino de vida vale 5 puntos, y el comité decide los otros 5 puntos. Así que generalmente el comité elige a la persona que va a ser funcional a la política que está en esa institución. Así que esos son los manejos políticos que existen en mi país. Y entonces la estructura de salud está también muy intoxicada con la parte política, y por lo tanto hay una disminución. Es muy poco el presupuesto de gasto de la nación para el sector salud. Entonces tenemos hospitales carenciados generalmente
en medicamentos y en personal de blanco. El personal de blanco es el que está faltando. Los grandes hospitales en Asunción, por ejemplo, tienen una asistencia de la población mucho mayor de lo que se puede atender en ese hospital, y entonces existen ahí los problemas que agravan la situación de la relación médico-paciente y las agresiones del paciente hacia el profesional médico, porque o no tienen turno para atenderle, o no hay medicamentos para proporcionarle, o los estudios diagnósticos tienen una prolongación del tiempo de estudio muy elevado. Entonces, esos son los motivos por el cual el personal sanitario está agredido, se siente agredido y es agredido por los pacientes. Aparte de eso, existen otros componentes también. En la parte, nosotros tenemos un parlamento que también tiene, estaban estudiando la ley contra el tabaco, es decir, aumentar el impuesto al tabaco, a la bebida alcohólica, a la bebida azucarada, etcétera. Nosotros hicimos lobby con ellos, nos llamaron a reuniones públicas en el parlamento, etcétera, pero después ellos ven dónde van a perder votos o dónde van a ganar votos y cancelan, meten al freezer todos esos proyectos. Así que todos esos proyectos hemos estudiado durante más de un año y ahora están todos en el freezer. ¿Por qué? Porque existen otros temas que a ellos les interesa más que el bienestar de la sociedad en sí. De que esa es la situación de mi país. No sé si ustedes quieren algún... ¿Sí? Doctora, ¿qué porcentaje de médicos no se certifica? ¿Cómo? ¿Qué porcentaje de médicos no se certifican? ¿Y qué alternativas hay para ellos? Y las alternativas son los que llegan a ingresar en facultades, por ejemplo, general, hay las facultades privadas que le dan una preparación muy defectuosa, vamos a decir, o no está de acuerdo a lo que tiene que ser. Entonces ellos entran en la parte, hacen otra carrera de facultad, como por ejemplo la parte de medicina familiar, etcétera. Así también fueron los cubanos. Vinieron un grupo de cubanos que también no podían hacer asistencia porque no tenían la capacidad para hacer un trabajo asistencial, y hacían estadísticas, hacían ese tipo de trabajo. Y la medicina familiar también hace ese tipo de trabajo, y entonces ellos comienzan con medicina familiar y después van mejorando su capacitación, y si logran rendir ese examen y hacer una residencia, entonces pueden hacer una especialidad. ¿Y cuál es el porcentaje de no certificados? Y más o menos la mitad. ¿Y el costo de la certificación es particular? O sea, cada médico tiene que pagar la certificación y la recertificación, ¿o el Estado le subsidia? No, cada médico debe pagar. Los médicos que son asociados al Círculo Paraguayo de Médicos tienen una tarifa, y los que no son asociados tienen otra tarifa, un poquitito más elevada. Entonces, con eso nosotros tratamos de obligarles a que se asocien al Círculo Paraguayo de Médicos. Doctora, yo tenía una aclaración. Cuando el médico termina la licenciatura de medicina, ¿él recibe la idoneidad para ejercer como médico? Sí. Que Panamá hacen el examen de certificación básica, hacen los 2 años de internado y luego que se le da la idoneidad como médico. Entonces el Estado tiene que garantizar que los médicos formados en la Universidad de Panamá y en las universidades del país vayan a hacer el internado, porque si no su formación estaría incompleta. Igual el examen de residencia es abierto. Las plazas pues no son tantas, pero es abierto. Todo el mundo que también tiene un rango de nota, entonces serían los que pueden accesar a la residencia. Acá es diferente.